desde muy temprana edad, los que crecimos en una iglesia, fue el de los primeros versículos que nuestros maestros de escuela dominical trataban de enseñarnos y que nos decían que aprendiéramos de memoria y lo mencionábamos y etcétera. Así que vamos a dar lectura, voy a dar lectura, mejor dicho, el Salmo 119, versículo 105, en voz alta y ustedes solamente con su vista. Dice la escritura así, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre amado, te damos gracias, Señor, todo suficiente por tu palabra. Gracias por la palabra de Dios eterna que nos has provisto, Señor amado, desde antaño, donde guiar nuestra vida, donde tomar los preceptos bíblicos para entenderlos, captarlos, guardarlos en nuestro corazón, como dice tu palabra, y ponerlos en práctica, Señor, y no solamente conocerlos, sino también vivirlos y obedecerlos con todo fervor y con toda la intención de mejorar nuestras vidas, pero también con la intencionalidad de que tú seas glorificado al nosotros obedecer tu palabra. Bendice el tiempo de la predicación de esta mañana para que nos ayudes a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice la palabra de Dios. Oramos por estos minutos de meditación de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Lo que estaba declarando el salmista era la certeza que él tenía, pero también la certeza que tenemos todos los creyentes al contemplar en la actualidad lo que el salmista no tenía. Él poseía solamente algunos libros o algún conocimiento parcial, vamos a decirlo así, de la palabra de Dios, puesto que todavía el canon del Nuevo Testamento no estaba terminado, por supuesto, hasta que llegó el día de que llegara lo perfecto, y en la actualidad usted y yo tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la totalidad de la revelación divina para el ser humano la tenemos, y con mayor razón podemos decir que la palabra de Dios es la que guía y lumbrera a nuestro camino. Si lo era para el salmista en aquel entonces, con mayor razón en la actualidad que tenemos plenamente la revelación divina para usted y para mí. Y con toda certeza, con toda certidumbre, el escritor sagrado declaró, lámpara es a mis pies tu palabra. Y obviamente si es lámpara va a alumbrar mi camino, nuestro camino, nuestra senda, nuestro diario vivir. No puede el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, no puede mantener al margen su propia vida, su propia voluntad, quiero decir, nuestras propias decisiones no pueden estar al margen de la palabra de Dios. Nuestra capacidad de voluntad, de elección diaria debe estar sometida voluntariamente a los preceptos divinos para que cuando usted y yo vayamos a llevar a cabo la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana, por más sencilla que pareciera ser esta, hasta aquella decisión que pudiésemos tomar para que afecte todo el curso futuro de nuestra vida, pues debe estar basado en los preceptos de la palabra de Dios. Y el salmista declaró que la palabra de Dios, la escritura, la palabra de Dios es lámpara. Es un instrumento que Dios nos ha previsto, nos ha provisto, quiero decir, nos ha provisto desde la antigüedad para que usted y yo aprendamos, escuchemos con atención la palabra de Dios, los preceptos que en ella encontramos, el contenido de la palabra de Dios, para que ésta pueda afectar nuestra vida, y no solamente que afecte para bien nuestra vida, sino que debiéramos de tomarla y debemos de considerarla, como lo hacemos los creyentes bíblicos, que la palabra de Dios, la Escritura Santa, es la regla y la autoridad final para nuestras vidas. Lo que dice la Biblia es total y es completo.
Es la voluntad de Dios. No podemos cuestionarla. No podemos dudar de ninguna premisa de la palabra de Dios, puesto que es la palabra de Dios. Si algo no concuerda, si nuestro criterio o el criterio humano no concuerda con la palabra de Dios y lo sometemos al filtro o al sedazo de las Sagradas Escrituras, y hay algo que no concuerda muy bien, que no embona muy bien, no engrana muy bien, no es la palabra de Dios que está faltando, es nuestro criterio que no lo hemos aprendido a engranar y a someter a los preceptos divinos, porque la palabra de Dios no falla, es inerrable, no tiene esa capacidad, no hay manera de que la palabra de Dios pueda fallar. No le vamos a encontrar ningún error, no vamos a encontrar ninguna contradicción. Pudiese ser que aparentemente bajo nuestra humana comprensión pudiésemos aparentemente o a primera lectura o a primera vista encontrar algo que no concuerda, pero profundizándonos un poco más vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios es completa, es total y no tiene error, no tiene contradicción. Así que la Biblia es nuestra regla de conducta, de fe, y es nuestra autoridad única. Y cabe aclarar que no somos, como dijo un hermano de una iglesia hace algunos años, no es que seamos bibliólatras, es decir, que adoremos o idolatremos la palabra de Dios. No es eso, es sencillamente que consideramos la Biblia, la palabra de Dios, como lo que es justo eso, la palabra de Dios. Y merece respeto, y merece nuestra sumisión a los preceptos divinos, y merece nuestra obediencia de vida de cada uno de nosotros, y tenemos que aprender a tomar y recordar de tiempo en tiempo que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra autoridad. La Biblia le llamamos de diferentes maneras, de diferentes formas, como la misma escritura podemos encontrar. Así que la Biblia es la única regla de fe y la única regla de autoridad que tenemos los cristianos. Si vamos a tomar alguna decisión, es cierto, pedimos consejo, un buen consejo que esté basado en la palabra de Dios, no en un criterio humano, no en la experiencia que ha tenido un anciano en la vida, aunque son buenas palabras por lo vivido, pero el fundamento elemental de un buen consejo siempre estará basado en la palabra de Dios. Y siempre estaremos dispuestos y debemos de estar atentos y ser movidos a que el consejo de la palabra de Dios mueva nuestras vidas en todo momento y en todo lugar. Si vamos a tomar alguna decisión, si vamos a encontrarnos y nos encontramos en un momento de un predicamento en nuestra propia vida, vamos a la palabra de Dios para que nos defina qué es lo que debemos de llevar a cabo. Si nos encontramos en determinada circunstancia en nuestra vida cotidiana, en cualquier aspecto que pudiésemos estar viviendo, acudimos a la palabra de Dios, los creyentes, para que ésta dirija nuestra vida, porque es autoridad para nosotros. ¿Por qué la Biblia es para el cristiano la regla de fe y la autoridad? Es decir, la palabra de Dios nos ubica en nuestra fe, es decir, en nuestra creencia, nos da la certeza, la certidumbre de que lo que creemos es lo que debiéramos de creer y estamos en lo correcto. Es la que nos produce fe. La Biblia dice que la fe que nos lleva a creer en Cristo para ser salvos viene por el oír de la palabra de Dios. Así que lo que produce fe en un pecador arrepentido es el oír la palabra de Dios, la palabra divina del Señor, utilizándola el Espíritu de Dios, quien la inspiró, la movió. Y una vez convertido a Cristo, ese pecador arrepentido se convierte a Cristo mediante la fe producida y generada por la misma palabra de Dios. Comienza una vida distinta que está basada en lo mismo, en aquel, si me permite
recurso o elemento que Dios utilizó para producir fe en aquella persona que lo llevó a la salvación y a la redención de su alma, la palabra de Dios. Así que el cristiano va creciendo y crecerá solamente y solamente a través de la lectura, la meditación, el amar, el practicar, el memorizar y el obedecer la Biblia, la palabra de Dios. No está por demás recordarles que lo que se predica en el templo es la palabra de Dios. Nunca verá al pastor, nunca verá aquí detrás del púlpito algún misionero que se invita para que predique y enseñe acerca de alguna filosofía que le ha ayudado a ese misionero a salir adelante. No, todo está basado en la palabra de Dios. Sí hay historias en las cuales que a los niños se les enseña en la escuela dominical y en la iglesia infantil, etcétera, son historias basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Los que hemos estado en la iglesia desde pequeños recordamos aquellas historias que nuestras maestras o maestros de la escuela dominical siempre estuvieron prestos a enseñarnos las historias de esos personajes bíblicos y cuando uno va creciendo, uno recuerda las historias y uno recuerda los personajes y uno trata de aprender, memorizar los pasajes porque ya son conocidos desde antaño. Es la palabra de Dios, la Biblia, la que tiene un efecto transformador en la vida de la persona y de un creyente. Es por eso, hermanos, que nunca debemos de mantenerla aislada de nuestra vida, de su mente, de su corazón. Lo mejor es estar atentos. El apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es horrible tener claustrofobia, voy a decirlo de esa manera, estar en un lugar donde no hay iluminación. En algún momento atrás fuimos a un tour en Guanajuato y entramos a una bocamina, entramos a una mina y fuimos introduciéndonos, caminando, con un guía, por supuesto, ¿verdad? Y nos decía, estamos a tantos metros bajo de profundidad, etcétera, íbamos entrando, pero todo estaba alumbrado, había unos oques, una extensión que iluminaba los escalones por donde ya íbamos caminando. De repente a alguien, yo creo que lo han hecho a propósito, desconectaron la extensión. Y no sé, en cuanto se va la luz, como que uno no respira bien, ¿verdad? Y empieza uno como que se va la luz y piensa uno que es el oxígeno que nos está fallando, pero ahí estamos, no pasa nada. Pero vuelve a haber luz y uno se siente seguro y tranquilo, aunque no sepa en qué lugar de la corteza terrestre anda uno, ¿no? En las profundidades de la tierra y no ubique a uno, pero uno dice, hay luz, ya todo está bien, puedo regresar, si me pierdo, no importa, pero hay luz, voy a buscar un lugar donde salir. La luz nos da certeza, nos da seguridad para poder avanzar, aunque quizás no sepamos dónde estamos, pero mientras haya luz, nos sentimos seguros. Y es lo que tenía en mente el salmista al declarar el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y es tu palabra como la guía, el instrumento de iluminación que va a alumbrar, a guiar mi camino. Estoy en este mundo, en esta sociedad, estoy inundado en medio de un mundo que olvida a Dios, que no considera la palabra de Dios como tal, como lo que es palabra de Dios, pero ella es la que me guía a mí. Yo me abandonaré a este recurso, a esta guía, por lo tanto estoy seguro en mi vida. Así que con la palabra de Dios, hermanos, en nuestra vida estamos llenos de certeza. ¿Qué será de nosotros? La Biblia la consideramos como nuestra regla única de fe y autoridad. Consultamos a Dios a través de la Biblia. Consultamos a Dios qué vamos a mejorar en nuestra vida y qué es lo que estamos haciendo mal. Y vamos a la palabra de Dios
para que Dios nos lo haga saber a través de los pasajes bíblicos. Queremos enseñar a un recién convertido cómo es su vida y cómo debiera ser su vida. Le enseñamos de la Biblia porque es autoridad para el cristiano. Los hijos van creciendo, como decía el pastor en la escuela dominical, van abriéndose de su etapa de inocencia y los tratamos en su ingenuidad, y para que cuando entren a su etapa de conciencia vayan siendo un poquito más maduritos en ese sentido, en su nivel de madurez, podemos decirlo, que van despertando y tenemos que enseñarles de la Biblia, versículos, pasajes, historias, cómo orar, y no es, ay, como puedas tú, niño, ¿no? Todo es en base a la Biblia, lo que dice la palabra, porque es una autoridad final para el cristiano. Porque la Biblia es nuestra autoridad final y nuestra regla de fe y aún de conducta. Es la Biblia la que nos marca cómo debemos de vestir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de ser nuestro comportamiento en el ámbito que nos estamos desenvolviendo. Es la palabra de Dios, la Biblia, la que va guiándonos en cuanto a nuestra manera de hablar, cuál debe ser el vocabulario que tenemos que tener cotidianamente, en donde quiera que nos encontremos, cómo debe ser el trato entre los hermanos, entre la familia, entre los compañeros, cómo tratar a los ancianos, a las mujeres, a los niños, etcétera. Es la palabra de Dios porque es autoridad, es regla y autoridad para nuestra vida, no solamente en cuanto a la fe, sino en cuanto a la conducta. Número 1, porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios y debemos de entender, hermanos y muchachos, que no hay otro libro en este mundo en el cual podamos encontrar la perfecta y santa voluntad divina que tenga poder alguno ese libro sobre el ser humano, sino es solamente la Biblia, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, es un pasaje que ya conocemos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice a la letra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne además los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta, hermanos? El poder de la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque tiene vida. Y Dios utiliza su palabra, hermanos, para proceder como Dios desea en el ser humano. Dice la Biblia, y es más cortante que toda espada de dos filos. Usted ha tomado una de esas navajas para afeitarse que usaban los abuelitos. De dos filos, ¿te acuerdas? Unas navajitas, ¿no? Que parecen tan delgaditas como una hoja. Ahora las navajas son diferentes, ¿no? Pero hay una navajita y se tomaban con sumo cuidado, la apretaban, ¿verdad? Tiene dos filos, pero si se le iba a caer y trataba de agarrarla, tenía que irse a la Cruz Roja porque peligrosísima. Dice, bueno, aquí está diciendo la palabra que la Biblia no es como una navaja, pero es como una espada de dos filos. La espada de dos filos, este instrumento, esta arma, vamos a decirlo así, con dos filos, no solamente como un cuchillo, sino de ambos lados, es tan penetrante y tiene tanto efecto, para bien o para mal. En este caso, para bien, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra al corazón del hombre hasta el alma y logra el propósito divino. Lo toma el escritor de este pasaje para declarar esta alegoría de la palabra de Dios que tiene un poder tan profundo y tan penetrante en la palabra de Dios en el ser humano que logra llevar a cabo lo que Dios quiere como su propósito en su vida y en la mía. Por eso es importante, hermanos, creer en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y escucharla con atención. Pedro dijo, estar atentos.
a la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es nuestra única regla de fe, de conducta y de autoridad para el cristiano? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y no hay otro libro en este mundo que se adjudique ciertas características propias que sí posee la palabra de Dios, como las que encontramos en el Salmo número 119, que de igual forma vamos a ir a leerlo, Salmo número 19, versículo 7 en adelante, donde dice que los preceptos de Jehová son puros. Salmos 19, versículo 7, dice en la Biblia, la ley de Jehová es perfecta. Aquí el salmista se está refiriendo a la palabra de Dios, que fue David quien escribió este salmo, a la palabra de Dios que él conocía en aquel entonces de diferentes maneras. El versículo 7 le llama, primera parte, la ley de Jehová es perfecta y tiene un efecto transformador, dice, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos y ese efecto en el ser humano es que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, es decir, da entendimiento. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, el temor que se aprende a través de las sagradas escrituras, dice que permanece para siempre. Versículo 9, segunda parte, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el versículo 10 continúa diciendo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, más que la miel y que la que destila del panal. No hay otro libro que tenga estos efectos, ni que se pueda adjudicar a sí misma ciertas características como lo es este sagrado libro, la Biblia, porque es la palabra de Dios. Bien hacemos entonces, hermanos, en atenderla. Bien hacemos en escucharla. Bien hacemos en leerla. En Apocalipsis capítulo 1 dice en la Biblia, me parece que es el versículo 2 o el versículo 7, donde dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras, déjame ubicarme bien para no decir algo que no deba decir. Es el versículo 3, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es verdad que Juan se estaba refiriendo a la palabra profética, que era el libro de Apocalipsis, pero bien podemos entender que estas palabras proféticas se refieren a lo que declaró Pedro cuando dijo, tenemos la palabra profética más segura, y podemos entenderlo como la palabra de Dios también. Y esta bienaventuranza alcanza a todo aquel que lee, que oye las palabras de esta profecía, pero también, paso número 3, guardan las cosas en ella escritas. No hay ninguna otra redacción por el ser humano que pueda provocar tanto bien como la palabra de Dios. Por eso hacemos bien en tomarla como lo que es nuestra autoridad final como cristianos. No solamente porque es la palabra de Dios, sino también la Biblia fue inspirada por Dios, como ya se nos ha predicado en algunas semanas anteriores. En segunda de Pedro capítulo 2, 1:21, nos recuerdan la palabra de Dios, que Dios utilizó a hombres comunes para redactar su palabra, pero estos hombres comunes fueron inspirados por Dios. Y cuando digo comunes, me refiero a usted y a mí, conforme a nuestra semejanza, pero fueron hombres santos, dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Hombres santos, Dios apartó a aquellos más de 40 personajes que Dios los utilizó para que ellos escribieran, redactaran lo que ahora tenemos como la inspirada palabra de Dios. Hablaron o escribieron siendo inspirados, dice la Biblia, inspirados por el Señor. Es decir, movidos. Y en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 también nos habla del segundo pasaje que nos habla también de la inspiración de las Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué creemos, hermanos, que la Biblia es nuestra única regla de fe, conducta y autoridad para el cristiano? Lo que dice Dios a través de la Biblia es final y se acabó. Número 1, porque la Biblia es la palabra de Dios. Número 2, porque la Biblia fue inspirada por Dios. La escribieron hombres, por supuesto que sí, pero hombres santos, y estos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios, supervisados específicamente por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios sopló en ellos. Ellos fueron movidos para redactar lo que Dios quería que se registrara para la posteridad. Así que la palabra de Dios fue inspirada verbalmente y plenariamente. Ya conocemos estos términos. Verbalmente es palabra, quiere decir palabra por palabra. Todas las palabras, las sílabas, las letras que encontramos en este sagrado libro han sido inspiradas por el Espíritu de Dios. No solamente aquellos, como hay una falsa ideología, una herejía, de decir que solamente los pasajes de la Biblia que lee el cristiano y le son bendición, esos son inspirados por el Espíritu de Dios. No. Toda la palabra de Dios ha sido inspirada. La Biblia dice toda palabra, toda la escritura ha sido inspirada por Dios, verbalmente y plenariamente. Por lo tanto, entonces no hay error alguno, ni jamás le vamos a encontrar ningún error, como lo mencionábamos en la introducción. Es pues entonces, hermanos y muchachos, la Biblia, la norma divina a la cual se somete todo criterio humano, filosofía, norma, creencia y enseñanza. No menosprecie la Biblia. No menosprecie la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y número 3, y con esto termino. ¿Por qué creemos? Y no solamente deberíamos de creerlo, sino practicarlo y siempre llevarlo a la práctica, que la Biblia es, las escrituras, la palabra de Dios, la escritura, es nuestra norma de autoridad para el cristiano, porque la Biblia es la revelación de Dios. Tan sencillo como esto. La Biblia es la revelación de Dios. Todo lo que Dios ha querido en su soberanía dar a conocer al ser humano se encuentra en la Biblia. Ahí está. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, dice la Escritura en Deuteronomio 29:29. Ahí está la revelación de Dios. Todo lo que en la Biblia está es lo que Dios quiso enseñarnos, lo que Dios deseó en su corazón que se registrara humanamente hablando para que usted y yo lo aprendiéramos y no nos saliéramos de ahí. Y no anduviéramos buscando a ver qué más hay por este lado y por acá, por este el otro. No, aquí está en la palabra de Dios. Y si no está ahí, entonces no debemos de ocupar nuestras fuerzas ni nuestra energía en ver qué hay detrás de lo que la Biblia nos ha enseñado. Perderíamos tiempo. La Biblia es la revelación única y total de Dios. Dios nos ha revelado por medio de su Hijo también, que es el Verbo viviente. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, Hebreos 1:2, nos recuerda que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios viviente. La Biblia es la palabra de Dios escrita y Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces
de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios no solamente nos ha revelado su palabra, Dios nos ha revelado también por medio de su Hijo Jesucristo, que es el Verbo de Dios, el Verbo viviente. Vino y tuvo un ministerio hace más de 2000 años. Y él enseñó, él reveló al Padre, él enseñó de Dios. Y las enseñanzas las tomaron los apóstoles y la iglesia ha sido fundada sobre la predicación de los apóstoles y de los profetas, dice la Biblia, siendo por supuesto la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para todo cristiano bíblico, la palabra de Dios es la autoridad final en cualquier asunto, así como en la fe, es decir, doctrina, y en la práctica misma también. Así que si usted tiene alguna duda, hermano o hermana, por más sencilla que sea, usted tiene un cuestionamiento dentro de usted, y usted dirá, ¿qué hago? ¿Qué decido? ¿Qué debo hacer? ¿Me retraigo? ¿Voy? ¿Estudio esta carrera? ¿Cambio de residencia? ¿Qué debo hacer? ¿Rehago mi vida? ¿Qué debo de tomar? ¿Qué decisión debo de tomar? Vaya la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y es específica y nos enseña. Y muchas veces y vamos a encontrar, hermanos, que la palabra de Dios no se va a moldar a nuestro criterio, por más que le busquemos. Por más que le busquemos. Y usted va a buscar un consejo y va a ir con el pastor, y el pastor, ¿qué me aconseja? Y el pastor le va a dar un consejo en la palabra de Dios. Está que pensando, pues no me conviene hacer esto, usted va a decir. ¿Y sabe qué va a hacer usted? Va a ir con alguien más para que le dé otro consejo de acuerdo a lo que usted quiere hacer. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Y tratamos de amoldar un consejo de alguien de autoridad espiritual a lo que nosotros queremos llevar a cabo, porque no estamos dispuestos a modificar nuestro criterio, a modificar nuestra manera de pensar o a cambiar lo que estamos haciendo mal. Entonces busca, hermano, y un hermano nos da un consejo igualito que al nuestro, al que esperábamos escuchar, que el pastor se equivocó, le da falta estudiar más. Mi papá se equivocó, que tiene tanto tiempo meditando en la Biblia y escudriñándola. Se equivocó, no conoce tanto, pero aquel hermano sí me entendió. ¿Sabe qué estamos haciendo cuando llevamos a cabo esa mentalidad tan de niño de kinder? Haciendo de menos y minimizando la palabra de Dios. Porque es la Biblia la que es nuestra autoridad final. Así dice la Biblia, así es, y ya se acabó. Si es algo a lo que no me cuadra muy bien, decía un hermano, entonces voy a modificar mi manera de pensar y la voy a moldar a la palabra de Dios. Porque me va a ir bien. Bienaventurado el que oye, lee, oye y guarda. Dice Apocalipsis, bienaventurado, es la más alta bendición que podemos encontrar, hermano, por parte de Dios. No solamente es, dichoso, no, es felicidad suprema. Es una vida de bienestar supremo, una bienaventuranza. Haga de cuenta que una bienaventuranza es lo contrario, es la contraparte a un ay en la Biblia. Ay de aquel que da de beber a su prójimo. Ay de aquel que toma aquello y lo otro. No, la bienaventuranza es una bendición altamente enriquecida por la mano de Dios y por las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si usted va a la palabra de Dios y usted dice, ok, esto es lo que yo quiero hacer, pero la Biblia me dice que estoy mal, pues entonces reajuste sus pensamientos, reorganice su mentalidad y ajústela a los preceptos divinos y le va a ir bien. Y le va a ir bien. Pero no busque la manera de escabullirse y buscar versículos para que malinterpretarlos, mal aplicarlos, para decir, para salirse con la suya. No, tome la palabra de Dios como lo que es una autoridad final y no le vamos a buscar maneras de mal utilizarla.
Porque es la revelación de Dios, es la inspirada palabra de Dios. Y no se equivoca, y si Dios dice no, es no, y si dice sí, es sí. No existe nada ni nadie que tenga la autoridad que la Biblia posee para el creyente, ni los padres de la iglesia de antaño, ni los concilios, ni los credos, ni los líderes, ni la práctica, ni aún la tradición misma de la iglesia tradicional es igual a la escritura en cuanto a autoridad. No, solamente la Biblia. Solamente la Biblia. Vaya la palabra, este sagrado libro. Usted lo tiene y hasta tenemos 2 o 3 ejemplares en casa y tenemos esa grande dicha y privilegio de que no nos cuesta nada, absolutamente nada, tener un libro de la palabra de Dios. Tenemos palabra de Dios en casa y Biblias, 2, 3, 4 Biblias. Tenemos la predicación de la palabra de Dios. Es decir, tenemos el consejo divino semana tras semana. Y la escuchamos, hermano. Gran privilegio que tienen los niños y los muchachos que están viniendo a la iglesia desde muy temprana edad, desde la niñez, muchos de los pequeños, los jovencitos, es que tienen palabra de Dios y tienen muchos recursos para tomar las mejores decisiones y equivocarse lo menos posible en su vida, para que no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Ya tienen palabra de Dios y nunca digan, ya estoy saturado, estoy lleno de la palabra de Dios. Entre más palabra de Dios tengamos, mucho mejor. Porque nos vamos a equivocar menos en la toma de decisiones. Porque haremos las cosas más apegadas a lo que Dios demanda en su palabra, porque es la revelación de Dios. Conoceremos más a Dios. Y conociendo más a Dios, tendremos mayor temor de Dios en nuestra vida para detenernos de hacer lo que no debemos y para avanzar donde sí tenemos que avanzar. Que Dios nos ayude, hermanos, a apreciar más, cada día más, este sagrado libro que tenemos, la Biblia. No la eche de menos. Es decir, no la minimice, quiero decir. Apréciela. Ame la palabra de Dios. Decía el pastor que vamos a tener un par de predicaciones. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No. Doble palabra de Dios. Usted cuando se come una hamburguesa doble, ¿la disfruta más, sí o no? Disfrutar doble exposición de las Sagradas Escrituras, hermanos, es una bendición que no todos tienen, todas las iglesias. Aunque haga calorcito, aunque estemos sudando, disfrute lo que ahora tenemos, porque cuando hace frío, quiere calor, ¿sí o no? Y hace calor, que haga frío. Bueno, ¿quién nos entiende? Entonces tenemos que disfrutar el momento en el que estamos y lo que Dios nos da, sobre todo de su palabra. Y disfrutarlo con todas las fuerzas que el alma nos da. Para disfrutarlo, gozarnos y tomar siempre la palabra de Dios como lo que es, una autoridad. Así dice la palabra de Dios, así lo voy a creer, así lo creo, así lo voy a aplicar a mi vida y lo voy a obedecer. Y que Dios me ayude a poder ajustarme a lo que la Biblia dice. Y me va a costar trabajo en algunos aspectos, pero que Dios me dé la capacidad de poder entender y de ajustar mi vida a lo que Dios dice en la Biblia. Y si así es, así ha de ser. Así ha de ser. Que Dios nos ayude, hermanos, a someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el recordatorio de esta mañana. Ayúdanos, Señor, a siempre considerar y a tener en muy alta estima tu palabra, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo, porque es la revelación total y plena de Dios al ser humano. Y tenemos todo lo que el cristiano y la iglesia de Cristo necesita, palabra de Dios, expuesta por un pastor en la congregación, en la iglesia, quienes somos todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra voluntad y nuestros criterios y los principios, nuestros códigos de conducta, de vestimenta, siempre estén amoldados a la palabra de Dios. Gracias por traernos tu palabra en este día y síguenos ayudando y bendiciendo el resto de este día del Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.